Papa, en su homilía de hoy en Roma, habla precisamente de este evangelio y de la piedra que fue quitada. Él centra toda su homilía en esta piedra, diciendo que en nuestras vidas hay piedras que parecen imposibles de mover por muy pesadas, especialmente en este caso pensando en María Magdalena, que va sola al sepulcro. En el Evangelio de San Marcos aparecen dos mujeres y las dos van precisamente hablando de esta piedra, es decir, ¿quién nos ayudará a mover esa piedra? Pues es muy pesada. Y dice el Papa, cuando llegan, se encuentran que la piedra ya fue quitada. Claro, aquí María Magdalena ve que no está la piedra, que ya está quitada, y corre a avisarles a Pedro y a Juan. Y ellos corren también hacia el sepulcro y lo encuentran, como decía María Magdalena. El Señor no está, la tumba está vacía. María Magdalena, cuando vio que no estaba la piedra, que la piedra ya la habían quitado, piensa que se robaron el cuerpo del Señor. Pedro y Juan, que llegan, entran, primero Pedro, lo sigue Juan, aunque llegó primero, y encuentran que la tumba está vacía, pero encuentran los lienzos, ¿verdad?, acomodados, el sudario también. Y esto a ellos especialmente, dice el evangelista San Juan, lo que les viene a la mente, es decir, resucitó. Porque no habían hasta entonces entendido las Escrituras. Sí, Cristo mismo les había anunciado que lo iban a prender, que lo iban a castigar, que lo iban a matar, que lo iban a sepultar. Y decía, y al tercer día voy a resucitar, decía Cristo. Pero ellos no entendían qué quería decir siquiera, qué quería resucitar, qué quería decir resucitar. Y dice aquí el evangelista, ¿verdad?, que entonces, cuando entraron y vieron, dice, vio y creyó el otro discípulo, no Pedro. Porque no habían entendido las Escrituras. Aquí esa afirmación que vio y creyó, no es un entendimiento natural, es sobrenatural. Ese creer que le viene a Juan es como un conocimiento infuso. Dios le da la gracia de creer. La fe es un regalo de Dios y Juan recibe ese regalo porque mostró mucho amor, porque creyó desde antes, no sabía lo que iba a encontrar, pero él iba corriendo porque tenía ansias, deseos de saber qué pasaba con su Señor, a quien él amaba. También Pedro lo amaba y era amado del Señor. Pero ¿quién corre más y quién llega pronto? Juan. ¿Y quién se desvela y llega primero? María Magdalena. Esto indica, ¿verdad?, así, el gran amor que le tenían al Señor. No sabían que iba a estar resucitado. María Magdalena va hasta con aromas y todo para ungir el cuerpo. Y Pedro y Juan, porque María Magdalena les dijo, pero no saben lo que se van a encontrar, porque no habían entendido la Escritura. Pero cuando entraron, vieron, el Señor les regaló la fe y creyeron. Ese regalo preciosísimo de la fe lo reciben en ese momento. No tanto porque la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, podía ser como Magdalena pensó, se robaron el cuerpo los que abrieron la puerta. Pero la puerta no la abrieron, la puerta fue abierta
por la fuerza del Espíritu de Dios. Abrió la puerta y Cristo resucitado salió como estaba, con un cuerpo físico, pero siendo Dios que no podía ser vencido por la muerte. Él resucita y resucita con el cuerpo que había recibido. Por eso Él es el primero de nosotros en entrar al cielo. Alguien con un cuerpo como el nuestro. Y entonces, ¿verdad? El Evangelio nos habla de eso, el Papa también, pero a mí me llamaba la atención que en este día se habla ya de que le llaman el Pentecostés de los paganos, de lo que habla la primera lectura. En los domingos que vienen vamos a escuchar cómo Cristo se encuentra con los apóstoles. O sea, sigue Cristo, ¿verdad? El mismo día de la resurrección se aparece a los apóstoles en la tarde, cuando estaban ya encerrados y con las puertas cerradas, Cristo se aparece en medio de ellos. 7 días después, el primer domingo no estaba Tomás, al domingo siguiente, 8 días después, se vuelve a aparecer Cristo. Y así se aparece también en Galilea. Y ahí está Pedro, y ahí está Juan, y ahí están todos los apóstoles. Y la primera lectura nos habla de un tiempo ya después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 10 o 12. Es el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya ha pasado tiempo. De hecho, Pedro se encuentra en Jope y allí manda a Cornelio, un militar romano, tiene una experiencia de Dios, tiene una misión que le manda que vayan a buscar a Pedro porque tiene algo importante que decirles. Es la lectura que escuchamos como primera lectura. Van por Pedro, encuentran a Pedro y Pedro los acompaña hasta donde está Cornelio, ¿verdad? En Cesarea, y allí Pedro empieza a hablarles, que es lo que escuchamos en la lectura. Ya saben ustedes lo que ha sucedido, ¿verdad? Y les habla de Cristo, cómo Cristo que comienza en Galilea, pasa la vida haciendo el bien, que es muerto, pero que resucita. Y mientras Pedro está hablando, el Espíritu Santo se posa sobre las cabezas de todos los que estaban allí reunidos, que era Cornelio, su familia, parientes y amigos a los que él había invitado para también escuchar a Pedro. Entonces, por eso se llama el Pentecostés de los paganos, porque reciben ellos el Espíritu Santo, que ya habían recibido, ¿verdad?, en Jerusalén, cuando están en el cenáculo y que están haciendo oración y reciben el Espíritu Santo. Todos eran judíos. Aquí todos son paganos los que están escuchando a Pedro. Y digo, pues llama la atención porque en el día de la resurrección aparece esta lectura de Pedro evangelizando y los paganos recibiendo el Espíritu Santo. Pues esto es, creo yo, porque la Iglesia quiere que nos demos cuenta de las consecuencias que va a traer la resurrección de Cristo. La fe en Cristo no se va a quedar solamente en Israel. Hubiera quedado como una secta de las que siempre había habido, sectas de judíos que de una o de otra manera cambiaban un poquito algo y ya formaban un grupo.
se ve claro que el deseo de Dios es que la resurrección de Cristo llegue hasta los últimos confines de la tierra. Ya desde el primer Pentecostés se veía, porque empiezan a hablar todos en muchísimas lenguas, porque había judíos venidos de muchas partes. Ya eran todos judíos, pero eran de muchísimas partes los que habían venido para la fiesta de la Pascua. Y aquí ya son paganos y van a seguir, ¿verdad? Pedro, antes de venir, tiene también una visión que le aparece un gran mantel, y dentro del mantel había toda clase de comidas. Pedro tenía hambre y le dice una voz: come. Y Pedro dice: yo no voy a comer lo que es impuro. Y la voz le dice: no digas impuro lo que Dios ha llamado puro. Y se retira el mantel y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, hasta que Pedro se convence de que él no debe rechazar lo que Dios ya califica como puro. Y cuando va a Cesarea, se encuentra con Cornelio y toda su familia y parientes, y ve que el Espíritu Santo baja sobre estas personas. Pues es la confirmación de lo que escuchaba él en la voz, ¿verdad? No llames impuro lo que Dios ha declarado puro. Y si todos estos habían sido dignos de recibir al Espíritu Santo, ¿por qué no iban a recibir el bautismo? ¿Y por qué no iban a recibir la palabra de Dios? ¿Y por qué no iban a vivir ya también como hijos de Dios? Y entonces aquí comienza la vida, ¿verdad? El apostolado verdadero de Pedro también. Pablo ya había comenzado a evangelizar a los paganos, pero Pedro era el instituido como vicario de Cristo. Era muy importante que Pedro también aceptara que el mensaje de la resurrección de Cristo era para todos los pueblos, judíos y paganos, para todos, porque Dios quería que todos creyeran en Él. También se pone aquí en el día de hoy la segunda lectura, que es una carta de San Pablo a los colosenses, en donde habla precisamente del bautismo, porque dice: ustedes han resucitado con Cristo, ¿verdad? Busquen los bienes de arriba. ¿Cómo es que han resucitado con Cristo? Porque en ese tiempo, al principio de la iglesia, ellos llamaban el bautismo como morir en Cristo y resucitar con Cristo y comenzar una vida nueva. Por eso también esta segunda lectura pues nos habla ya de cómo en la práctica la resurrección de Cristo va siendo predicada a todos los pueblos de la tierra, y está siendo predicada como un nuevo nacimiento, ¿verdad? Con la gracia de Cristo resucitado. Por eso, pues nosotros que somos no judíos, que somos paganos, ¿verdad? Según la idea de aquel tiempo, nosotros no judíos nos alegramos y en este día de la resurrección de Cristo, de manera especial, porque la resurrección de Cristo, ese anuncio, Cristo resucitó, ha llegado a nosotros por medio de tantas miles de generaciones que nos han precedido, y que aquí ha llegado también este anuncio de la resurrección de Cristo, que es la base y el fundamento de toda nuestra fe, como lo dice muy claro San Pablo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Pero Cristo resucitó. Tenemos en el cirio pascual esa señal de Cristo resucitado.
que es luz del mundo. Entonces, hermanos y hermanas, pues alegrémonos porque Cristo resucitó y resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Que así sea.